Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. La popular serie de Channel D, Ashraf Ruya, ha alcanzado su punto máximo de emoción antes del final con su nuevo episodio. Las palabras dicen que Ashraf está muerto en el tráiler publicado captaron la atención. La serie Ashraf Ruya, que ha dejado huella en las pantallas esta temporada y ha batido récords de audiencia, se prepara para su final. A medida que se acerca el final de esta querida serie, la tensión ha aumentado considerablemente y ha comenzado a sorprender a los espectadores uno tras otro. En cuanto se publicó el tráiler del nuevo episodio, los espectadores se quedaron pegados a sus pantallas, esperando ansiosamente el estreno de la serie. Hay una frase en particular que ya se ha convertido en el detalle más comentado en las redes sociales: dicen que Ashraf está muerto. El tráiler comienza con una escena de pesadilla. El tráiler empieza con Nissan despertando sobresaltada de una pesadilla, gritando Ashraf. Incluso en los primeros segundos, la tensión es palpable, y la escena de la pesadilla parece presagiar eventos futuros. Las aterradoras experiencias de Nissan atrapan al espectador de inmediato en la historia. He venido a recuperar lo que me quitaste. El momento más intenso del tráiler es la aparición de Ashraf. La declaración de Gulumser, dicen que Ashraf está muerto, aumenta aún más la tensión. A esto le siguen escenas de Ashraf asaltando la casa del viejo. Sus palabras: he venido a recuperar lo que me quitaste, viejo. No hay escapatoria. Todo indica que en este episodio tendrá lugar una gran confrontación. El personaje del anciano, interpretado por el veterano actor Ur Yücel, parece desempeñar un papel clave. La tensión entre él y Ashraf ha llegado a un punto crítico. La escena final impactó a todos. Al final del tráiler, la situación se complica por completo. Nissan, embarazada, aparece semiconsciente en la mesa de operaciones. Esta escena impacta tanto a Ashraf como a los espectadores. Las palabras de Nissan, entre lágrimas: Ashraf se llevó a nuestra hija, presagian acontecimientos mucho más serios en el episodio. La expectación alcanza su punto máximo antes del final. A tan solo un episodio del final, Ashraf Ruya no muestra signos de desaceleración. Los acontecimientos que cambiarán el destino de todos continúan desarrollándose. Las expectativas para el episodio de esta noche son muy altas. A continuación, un extenso artículo periodístico de estilo sensacionalista, acorde con el tema que proporcionaste, contenido de la respiración antes del final de Ashraf Ruya. Las palabras: dicen que Ashraf está muerto, causaron revuelo. Ashraf Ruya, que ha cautivado a millones de espectadores desde su estreno en Canal D, se ha convertido en una de las producciones más comentadas de la temporada. Con un reparto de lujo, una historia fascinante y escenas que generaron gran revuelo en las redes sociales con cada episodio, la serie se encuentra en la recta final. El tráiler recién estrenado ha aumentado aún más la expectación del público. El tráiler causó un gran revuelo en las redes sociales en cuanto se publicó. Recibió miles de comentarios en poco tiempo, pero una frase en particular destacó: las palabras de Gulumser, dicen que Ashraf está muerto, desataron un intenso debate entre los espectadores. Tras el lanzamiento del tráiler, los fans de la serie comenzaron a generar teorías en las redes sociales. Ashraf Ruya, que presentó innumerables giros inesperados a lo largo de la temporada, logró elevar la tensión al máximo antes del final. Mientras los espectadores se preguntan cómo terminará la historia, el equipo de producción continúa manteniendo viva la expectación con los tráileres que publica. El nuevo tráiler comienza con una escena impactante. El sobresalto de Nissan al despertar tras una pesadilla aterradora y su fuerte grito de Ashraf, atrapan al público desde el primer segundo.
Esta escena se interpreta como un presagio de los grandes acontecimientos que ocurrirán antes del final. El miedo y la impotencia en el rostro de Nissan no pasaron desapercibidos para los espectadores. El colapso psicológico y la ansiedad que experimenta el personaje se reflejan en la atmósfera general del tráiler. Considerando los eventos de los últimos episodios, se cree que la pesadilla de Nissan no fue una coincidencia. Uno de los momentos más comentados del tráiler fue la declaración de Gulumser: dicen que Shref está muerto. Los acontecimientos que siguieron a esta declaración generaron numerosas preguntas entre los espectadores. ¿Le ocurrió realmente algo a Shref? ¿O forman parte de un plan mayor? Los seguidores más fieles de la serie creen que esta frase podría ser un engaño. Dado que el personaje de Shref se enfrentó a innumerables peligros a lo largo de la temporada y siempre logró recuperarse y volver más fuerte, muchos espectadores creen que el personaje no está realmente muerto. Sin embargo, las escenas que se muestran más adelante en el tráiler sugieren que los rumores no son del todo infundados. Los acontecimientos durante la desaparición de Shref y el pánico de quienes lo rodean indican que la situación podría ser más grave de lo que se pensaba inicialmente. En este punto, la tensión en el tráiler aumenta repentinamente. Se muestra en pantalla el asalto de Shref a la casa del viejo. Esta escena deja claro que está a punto de tener lugar uno de los enfrentamientos más intensos de la serie. La actitud decidida y la mirada furiosa de Shref son impactantes. Sus palabras: he venido a recuperar lo que me quitaste. No hay escapatoria, se convirtieron rápidamente en tendencia en las redes sociales. Estas palabras se interpretan como una señal de que Shref se ha embarcado en un camino sin retorno. Se cree que, tras las pérdidas sufridas a lo largo de la temporada, el personaje actúa movido por un deseo de venganza. El viejo, uno de los personajes más importantes de la serie, cobra protagonismo en este episodio. El personaje, interpretado magistralmente por Uriuzel, se destacó como una de las figuras más influyentes tras bambalinas de los eventos a lo largo de la temporada. La lucha entre el viejo y Shref se ha intensificado con cada episodio. La tensión entre ambos personajes ha alcanzado su punto máximo. Se dice que el enfrentamiento en el nuevo episodio cambiará el destino de la serie. Otro elemento impactante del tráiler es la elección de locaciones y la narrativa cinematográfica. Las escenas, dominadas por tonos oscuros, presagian la tormenta que se avecina. El equipo de dirección está siendo elogiado por su exitoso trabajo en la creación de la atmósfera, especialmente antes del final. Cada fotograma del tráiler da la sensación de que se acerca un gran enfrentamiento. Sin embargo, el giro verdaderamente impactante ocurre en la parte final del tráiler. Las escenas que muestran a Nissan, embarazada, en la mesa de operaciones conmovieron profundamente a los espectadores. La impotencia de Nissan, mientras yacía semiconsciente, resonó en el público. Su lucha entre lágrimas causó un gran revuelo en las redes sociales. Las palabras "Shref se llevó a nuestra hija", escuchadas al final del tráiler, impactaron a los espectadores. Se han planteado numerosas teorías sobre el significado de esta frase. Mientras que algunos creen que se refiere al bebé nonato, otros argumentan que el evento apunta a una historia mucho más compleja. Especialmente con la escena de la cirugía de Nissan, este diálogo sugiere que el episodio será emocionalmente intenso. El tráiler, publicado en las redes sociales de la serie, rápidamente alcanzó cientos de miles de visualizaciones. Los fans lo vieron repetidamente, intentando descifrar los detalles. Se publicaron miles de comentarios en hilos abiertos en Instagram y varios foros. Los espectadores continúan compartiendo sus predicciones sobre los acontecimientos previos al final. Muchos piensan que la muerte de Shref fue mostrada como parte de un plan mayor. Otros argumentan que el personaje realmente sobrevivió a una situación de vida o muerte y que esto marcará un punto de inflexión en la historia. Las interpretaciones de los actores fueron clave para el éxito de la serie. La química en pantalla de los protagonistas y sus interpretaciones en las escenas emotivas recibieron excelentes críticas del público. La producción, que se mantuvo en los primeros puestos de audiencia durante toda la temporada, también figuró entre las series más comentadas en redes sociales cada semana.
Eshref Ruya atrajo la atención no solo por su historia, sino también por la profundidad de sus personajes. Los espectadores siguieron de cerca la evolución de los personajes. A tan solo un episodio del final, la expectación crece aún más. Todos se preguntan qué personajes sobrevivirán al gran final y qué secretos se revelarán. El último tráiler muestra que el equipo de producción se prepara para sorprender al público. Cada detalle del tráiler plantea nuevas preguntas. En particular, la frase "dicen que Eshref está muerto" ya se ha convertido en una de las más comentadas de la temporada. Las expectativas son muy altas antes del episodio de esta noche. Los espectadores esperan con gran expectación los acontecimientos. Parece que Eshref Ruya se prepara para dar su último gran golpe antes del final. La historia, donde la venganza, el amor, la traición y el ajuste de cuentas se entrelazan, se encamina hacia un episodio inolvidable. Ahora todas las miradas estarán puestas en Canal D porque millones de espectadores esperan la respuesta a la misma pregunta: ¿murió realmente Eshref, o es solo un nuevo acto en este gran juego? Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.